Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Seguridad Social, contamos con los doctores Karina Cantadore Banstrat y Roberto Grafigna, que nos hablarán de las novedades en seguridad social durante el ASPO. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores, y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta propuesta académica del Instituto de Derecho de la Seguridad Social del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La verdad es un privilegio para nosotros compartir el espacio y traer esto que ha dado en darse a conocer estas novedades, esta virtualidad en tiempos de pandemia. La verdad que esta, como bien refirió alguien de la Corte, esta zoonosis a nivel global nos ha sorprendido a todos los gobiernos del mundo, a todas las personas, a todos los ciudadanos, y bueno, es importante haber tomado una toma de conciencia, por eso también el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, y no es casual lo que yo traigo aparejado hoy a colación, antes de darle la palabra al doctor Grafigna, que va a ser técnico y que va a traer muchas novedades que nos importan a nosotros en el ejercicio de lo cotidiano, ¿verdad? Que nos confrontó, ¿verdad? Porque tenemos el doble desafío como ciudadanos y también como profesionales del derecho y de esta rama tan sensible que es el derecho de la seguridad social que representa al colectivo vulnerable. Me pareció muy importante porque todo va a girar en torno a esto. Si la seguridad social es una ecuación económica financiera o es una cuestión de derechos humanos. A lo cual, por supuesto que no cabe dudas que se trata de una cuestión de derechos humanos, y más nosotros que nos dedicamos, la gran mayoría de nosotros que compartimos hoy la charla, a este fuero tan sensible. La UNESCO, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, ha sacado un documento que si bien la bioética como rama, como disciplina, lleva muchos años, pero pone de manifiesto en este documento qué ocurre en casos de pandemia. Y nos pone en evidencia que tiene que ir de la mano la bioética con los derechos humanos. Este documento está dirigido a todos los estados del mundo para la elaboración de políticas públicas, para tener una suerte de principios rectores, cuyo eje fundamental, como digo, es la bioética en derechos humanos, para prestar soluciones concretas en contextos de pandemia. Desde este punto de vista, por supuesto que hay una serie de consideraciones a tener en cuenta, por supuesto. Hay responsabilidades compartidas. Estas responsabilidades compartidas en cuanto al diálogo y a la cooperación. Esto se da en materia, a nivel macro, a nivel internacional, lo que tiene que ocurrir, y lo traigo a colación a lo que está ocurriendo ahora, que tal vez a veces no tenemos los canales de diálogo y de cooperación que necesitamos a efectos de visibilizar el fenómeno en sí que estamos atravesando todos los profesionales y lo que está ocurriendo con nuestras queridas personas mayores o adultos mayores. Hoy permítanme hacer un consenso verbal entre todos ustedes y referirme a ellos como personas mayores como sujeto de derecho. Por supuesto que a partir del 11 de marzo, cuando se declara la pandemia a nivel global, trajo primeras medidas que trataron evidentemente a nivel sanitario, como diría la geriatría, no la gerontología, que es interdisciplinaria, a paliar a nivel global riesgos de contagio, relativizar este contagio. Y una de las primeras medidas fue a nivel científico, por supuesto, por eso vino el famoso aislamiento
preventivo obligatorio. Pero hay una segunda respuesta, esa segunda respuesta es a nivel social. Esa respuesta a nivel social va a traer aparejado un tema evidentemente económico. Cuando tengamos que hacer una suerte de recuento de estos daños, más allá del impacto de las vidas y de los sistemas sanitarios, es fundamental tener en cuenta esta responsabilidad compartida. Otra cosa que tuvo en cuenta esto es, por supuesto, la realización de realizar eventos, esta presencialidad, ¿no? Que bueno, gracias al colegio, gracias a los distintos medios tecnológicos, nos ha posibilitado, nos ha traído aparejado, bueno, poder seguir abonándonos nuestro conocimiento y demás. Pero por supuesto que también nos trae aparejado que semana tras semana, y sobre todo en nuestro fuero, van quedando desactualizadas muchas cosas que se van elaborando. Por ello, a veces hasta los trabajos académicos de largo aliento pueden quedar un poco desfasados. Tratamos siempre, como van a ver ahora, y en las filminas que vamos a ir pasando, que estamos trayendo lo último hasta el día de la fecha, pero los cambios son constantes. Esto por eso nos obliga a estar permanentemente potenciando nuestra colaboración de nuestra área y de una forma interdisciplinaria, que también nos posiciona en el día a día como ciudadanos en un estado de a veces incertidumbre, ¿no? Cuando las autoridades salen a dar notificados del día. Estamos atravesando una situación excepcional y estamos tomando decisiones en condiciones de incertidumbre constante. Esto es muy importante al momento de evaluar cuáles son las medidas que vamos a tomar y los parámetros éticos, ¿sí? Ejemplo, tenemos el tema, por ejemplo, del pasaporte, vieron, de inmunidad. Si yo tomo decisiones en situaciones de incertidumbre, queridos colegas, cuando tenga que pasar por un testeo de las restricciones, tanto de los derechos como fundamentales que se ven conculcados y demás, bueno, esto vamos a tenerlo que tener en cuenta como una variable. Partiendo de ahí, nos resta preguntarnos cuál es el postulado del cual se sostiene la declaración que se deben tener en cuenta los estados. Deben tener en cuenta contextos de esta pandemia en dos ejes fundamentales: lo científicamente fundamentado y éticamente orientados. Esto no cabe duda que si no se produce mediante un parámetro científicamente fundado, evidentemente produce una lesión subjetiva gravísima. Porque imagínense, estamos permanentemente enfrente a deformación de información, fake news, y a veces hasta errores por parte de las autoridades a cargo de la comunicación. Por eso las medidas que se tomen no pueden realizarse sobre lo científicamente probado. Tienen que tener un balance delicado y adecuado a la ética propia de la axiología de los derechos humanos. En lo primero donde deberíamos pararnos es en esta bioética. Tiene que ver en la situación en su conjunto y en ese marco tomar las decisiones al respecto. Es un gran momento de reivindicación y de cambio de paradigmas. Ahora bien, para anclarlos con ejemplos de la realidad y que no solo son privativos de nuestro país, ya que existe una guía de recursos que también obra en el documento. Por ejemplo, les cuento, en México, por ejemplo, se utilizó un criterio excluyente para el uso de respiradores para mayores de 80 años, con una guía de asignación de recursos. Imagínense que esto tuvo que dar una vuelta atrás, porque es totalmente desproporcionado. Otro ejemplo, por ejemplo, Perú, que con un decreto decía, una semana circulaban hombres, otras semanas circulaban mujeres, y Perú justamente que no tiene un tema de diferencia en tema de perspectiva de género, por lo cual se generó mucha violencia. Por ello, la importancia de unificar criterios. No es casual que traigo estos ejemplos, ¿no? Porque esto lo vemos también a diario nosotros en nuestro país. Esto es sumamente importante y, como diría un abogado
muy prestigioso, un jurista. La consideración, todas estas consideraciones que estamos diciendo, van de la mano de deberes. El doctor Fernández Cesarego se refería a la situación, miren qué lindo esto, situación jurídica subjetiva. Y decía que venía de la mano de un derecho. O sea, que frente a un derecho, por lo menos teníamos dos deberes. Entonces, tengo primero un deber genérico, ¿verdad? Que es este deber genérico, que es el derecho de no dañar, de no generar un impacto negativo, ¿sí?, en los derechos, en las libertades de ese ejercicio. Esto tiene que ver con que el Estado tiene que garantizar los medios de seguridad, pero también tiene la responsabilidad social e individual que nos compete. Ejemplo, por supuesto, cuando tenemos restricciones de salidas, cuando no usamos el barbijo. O sea, esta responsabilidad individual también nos compete. Otra cosa importante, y esto ya lo vamos a relacionar con el gran ente gestor de la seguridad social, es la comunicación que se nos brinda a los ciudadanos. Esto tiene que ver con el lenguaje claro, transparente, oportuno y adecuado. Tiene que haber unas comunicaciones, si son científicas, comunicadas con precisión y mesura. Esta solidaridad global, solidaridad, principio rector de nuestra seguridad social, se tomó como medida, por ejemplo, en nuestro país a nivel de este encierro. Pero este encierro, ojo, momento, trajo aparejado también muchas situaciones de incertidumbre. Tanto a los adultos mayores, que están en situación de vulnerabilidad, y como diría Sartre, ¿no?, esta situación de conflicto nos trajo una pulsión tanática donde el enemigo es el otro. Esto se da en todas las esferas. Por eso lo que vamos a intentar hoy desarrollar, por supuesto que es la parte práctica, que tiene que ver con esta falta de acceso a la justicia, que no solamente acá nos vemos compelidos nosotros como abogados, protagonistas de los grandes cambios sociales, y esta pandemia nos pone de manifiesto esto, ¿no? Estamos, como dirían, frente a una crisis del derecho, frente a esta pandemia, y el ejercicio legítimo que tenemos de la profesión, y que evidentemente se nos ve cercenada en sede administrativa y también, ¿por qué no decirlo?, en sede judicial. Hoy nos vamos a dedicar en lo inmediato, en lo que es las prestaciones previsionales. Mi compañero, el doctor Roberto Grafiña, mediante una serie de filminas, nos va a ilustrar el paso a paso de esta virtualidad, una virtualidad que vino para quedarse, entendamos esto. La pandemia es una situación de excepción. Como bien dirían, esta zoonosis a nivel global, bueno, ha producido una serie de cambios, pero bueno, las jurisprudencias de todas las cortes del mundo dice que son medidas de excepción, y lo repitieron diferentes colegas en muchas charlas a las cuales he asistido. Vino en la virtualidad para quedarse, pero como decía, estas medidas de excepción que se tomen, ya sea en la pandemia o sea frente a otras situaciones que se planteen, tienen que estar limitadas en el tiempo. No pueden perpetuarse indefinidamente, porque esto atenta contra derechos fundamentales que están conculcados también, obviamente, en nuestra Carta Magna. Así que, sin más, luego, si puedo, tendré una última intervención, pero nos interesa esta parte práctica porque es el servicio que el colegio le brinda al matriculado, que esto es muy importante, ponerlo de manifiesto, que tenemos a la mano herramientas que a veces son silenciosas, que no se ven, que pareciera que el colegio no está. Esta forma de capacitación es una forma concreta y real de estar presente. Muchas gracias. Yo le daría ahora la palabra al doctor Roberto Grafiña. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la convocatoria de la doctora Analía Barbieri, de la doctora Karina Manestrat y del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Realmente es un honor para mí poder participar en esta charla
y poder brindarle mi humilde conocimiento sobre este tema tan nuevo y tan reciente que es la atención virtual de ANSES, ¿sí? Bueno, a continuación le voy a pedir al área académica si me puede habilitar la función para compartir pantalla y avisarme en cuanto esté. Empezamos. Bien, ahí ya me hicieron el OK. Bárbaro, ya estoy habilitado, perfecto. Bueno, ustedes díganme, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto, bien. Bueno, vamos a arrancar primero por esta resolución 192 del 2020 que salió el 8 de junio de este año, donde lo que se trata en esta resolución es la ampliación de los trámites a distancia que se podían hacer a través de esta atención virtual. Para ser un poquito breve, porque no tenemos mucho tiempo, de historia actual, digamos, de este tema de la atención virtual surge a raíz de la pandemia, ¿sí? Ustedes bien saben que las oficinas, la SUDAI, permanecieron cerradas desde el aislamiento social preventivo y obligatorio, y de a poco se crea este sistema de atención virtual. Originalmente, la creación del sistema de atención virtual estaba relacionada con temas relacionados al IFE, ¿sí? Al ingreso familiar de emergencia. Es decir, todos los reclamos de aquellas personas que no habían podido percibir el IFE se tenían que canalizar a través de este nuevo sistema de atención virtual. Cuando se crea esta atención virtual, que era limitada solamente al tema IFE, también teníamos un número reducido de ingreso de reclamos o de consultas, que era de 24.000 casos por día que recibía esta atención virtual. Y con un horario reducido de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Ese era el horario donde uno podía llegar a hacer la atención virtual únicamente con temas relacionados al IFE. Luego se amplía esto y ya se permitían hacer, entre otras cosas, asignación por hijo, asignación por maternidad, prenatal, y también reclamo de haberes no percibidos o rehabilitación de beneficios, ¿sí? Posteriormente surge el 8 de junio, para llegar finalmente a esta resolución, el 8 de junio del 2020, la resolución 192 del 2020, como bien dije, donde se amplía este sistema de atención virtual y ya se le da lugar a que uno pueda empezar a tramitar lo que es jubilaciones ordinarias, pensiones. Respecto de las pensiones, tenemos las pensiones derivadas y las pensiones directas. El tema es que respecto de lo que es jubilación, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, jubilación ordinaria o pensiones directas, tienen que ser con servicios de carácter ordinario. Es decir, no tenemos posibilidad de tramitar una pensión o alguna jubilación con algún régimen especial, ¿sí? Al menos hasta ahora no está esa posibilidad en este sistema de atención virtual. Bien. Además de esto, también se amplía para el cobro el otorgamiento de la prestación por desempleo, ¿sí? Entre otras cosas. Luego de conjuntamente en realidad con esta resolución 192, salen una serie de circulares del ANSES, de la número 27 hasta la número 32, si mal no recuerdo, o 33, ahora les voy a decir bien que las tengo acá anotadas y después se las vamos a pasar, donde se crea este sistema, que en realidad ya estaba creado, de atención virtual, pero se empieza a tratar, digamos, prestación por prestación a raíz de cada una de estas circulares, ¿sí? En la primera, que vamos a ver, la circular 27 del 2020, se establece, yo acá les desarmé un breve resumen para no volcarles todas las circulares y hacerlo tan extenso, y después abocarnos al paso a paso de cómo iniciar el trámite. Se establece que toda persona física que se presente ante el ANSES para el inicio de alguna prestación o servicio mediante la plataforma de atención virtual, en el carácter que sea, deberá constituir un domicilio especial electrónico para el caso de iniciar un trámite, en el cual serán remitidas y serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones correspondientes de dicho trámite. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, que para poder trabajar a través de este canal de atención virtual, lo que tenemos que crear de nuestro cliente es la clave de seguridad social. Y una vez que creemos esa clave de seguridad social,
En la parte de datos de contactos, que también lo vamos a ver posteriormente, tenemos que constituir un domicilio de contacto, es decir, un mail y un teléfono donde se van a tener por válida todas las comunicaciones y notificaciones. Ojo con esto, es un tema muy importante y siempre en los cursos insistimos en que traten de poner el teléfono y el mail suyo, porque muchas veces pasa o que el cliente no tiene mail, o que no lo sabe usar, o que no lo recuerda, o incluso puede darse todo esto y por ahí no está atento a los mails, nos llega una notificación y se nos vencen los plazos. Entonces, es muy importante poner nuestro mail y nuestro teléfono, ¿sí? Bien, esta plataforma se activa a partir del día 22 de abril. En realidad, esto, a ver, hay una realidad que esta circular, si bien sale el 8 de junio, la plataforma está activa desde el día 22 de abril, y el esquema de atención actualmente es de las 0 horas hasta las 20 horas, todos los días. Algo que no menciona esta circular, aparte de la ampliación horaria de ingreso de trámites, es la ampliación de recepción en cantidad de trámites. Como bien dijimos originalmente, habíamos tenido que por día podían ingresar 25.000 trámites en un horario reducido de 8 a 16, y actualmente el horario se amplía de 0 horas a 20 horas, y la recepción en cuanto a cantidad de trámites asciende a 60.000 trámites diarios, ¿sí? Bueno, en consonancia con la circular 2020, cabe decir que aquellos titulares que tenían un turno asignado de solicitud de prestación con posterioridad al 19 de marzo y no hayan podido realizar la presentación correspondiente por la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, se les respetará como fecha de inicio de trámite, la que corresponda de acuerdo a la solicitud de turno original. Es decir, lo que establecen acá es, si ustedes ya tenían un turno sacado anterior al aislamiento social preventivo y obligatorio, y por este tema no pudieron ir presencialmente a iniciar su trámite, se le va a respetar como fecha de inicio del trámite la del turno original, ¿está bien? Acá surge un gran dilema, que es que nos hemos encontrado que han dado de baja todos los turnos. Entonces, hacemos consulta sobre esos turnos que teníamos y nos encontramos con que no hay turno vigente, como que no hay un turno sacado. Entonces, el consejo es guardar bien, por supuesto, las constancias de turnos que teníamos, y llegado el caso tendremos que iniciar los reclamos porque ya presuponemos que no van a abonarlo de esta manera como ellos dicen desde el día de la solicitud del turno. Esperemos que sí, pero nos llama mucho la atención que todos los turnos fueron cancelados, cuando siempre venían siendo reprogramados. Bien, después, otra cosa que se debe tener en cuenta es que respecto del análisis que hacen de la fecha de inicio del trámite, para cada trámite en específico, cuando la misma deba modificarse en virtud de la normativa vigente para cada presentación. Ejemplo, fecha de liquidación de SICAM para jubilaciones y pensiones. Acá tenemos otro tema. El tema es así. Nosotros bien dijimos recién, en el párrafo anterior, que le iban a respetar, a efectos del retroactivo, estamos hablando, la fecha de solicitud del turno. Ahora, acá nos hacen una salvedad que en el caso, por ejemplo, que haya que hacer un SICAM, se va a tener, como bien sabemos, la fecha del SICAM. Es decir, cuando hagamos por moratoria, si es sin moratoria, va a ser la fecha, ahí sí va a ser la fecha de envío, de solicitud. Pero si nosotros tenemos que hacer un SICAM por moratoria, lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿por qué moratoria vamos? Si vamos por las 24.476, ya sabemos que la fecha es la fecha del envío del plan. Y si es por la 26.970, la fecha en donde empieza a correr el retroactivo es el día siguiente al pago de la primera cuota. Eso ya lo sabíamos de los que hacíamos jubilación, ¿está bien? El tema que tenemos acá con esto es el ejemplo de la fecha de liquidación de SICAM que están poniendo en este último párrafo, y que el planteo que nosotros hacemos es el siguiente. Si el SICAM, a raíz de que tenemos que pasar por un socio económico, solo se puede ser enviado con posterioridad, es decir, posterioridad al inicio o inmediatez al inicio del trámite, yo no puedo enviar el plan de moratoria, el plan de SICAM con anterioridad como hacíamos antes. Ahora hay que pasar al socio económico, y en el momento que se pasa al socio económico con el inicio del trámite, se envía el plan. Con lo cual, me estaría demorando yo el cobro de mi retroactivo, es decir, estaría perdiendo cobro del retroactivo,
por algo que es ajeno a mi voluntad. Yo el 19 de marzo, vamos a poner el 26 de marzo, estaba en condiciones de iniciar el trámite jubilatorio. Tengo la constancia de turno, tengo todo para iniciarlo, el trámite no lo pude iniciar a raíz de el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por consecuente, al no poder iniciar el trámite, no pude enviar ese plan de moratoria, y por consecuente queda colgada esa moratoria y tengo que reliquidarla ahora, perdiéndome todos estos meses de retroactivo por algo que no es culpa mía. Así que esto es un tema que también va a traer, creemos, algún tipo de reclamo a futuro, ¿sí? El tema de la fecha de solicitud del turno con respecto a la fecha de envío del plan del SICAM, que sabemos que originalmente se tiene la fecha de envío del plan del SICAM, pero en estos casos concretos y particulares creo que tendríamos alguna herramienta como para poder pelear. Bien, conjuntamente con esta circular salen otras más, donde vamos a ver la 2920. Yo voy a mencionar algunas nomás y me voy a ahora a las pantallas. Esta circular es una de las más, digamos, la que más nos interesa en este caso, es una de las que más va a traer que es la registración de apoderados para percibir y para tramitar con certificación de firma domiciliaria, ¿sí? Nosotros tenemos que, anteriormente, ¿qué hacíamos? Llenábamos todos los formularios, hacíamos entre los formularios de inicio la carta poder, concurríamos al UDAI, presentábamos todo y quedábamos registrados en ese expediente ya como apoderados. A raíz de esto, el inicio virtual, en principio, sale como para que la gente misma lo pueda hacer sin necesidad de requerir apoderado y abogado. Si bien presencialmente antes también teníamos estos famosos carteles que atentaban contra nuestro ejercicio de la profesión, hoy ya tenemos esto que surge, que lo vamos a ver en profundidad, y que hace que se complique aún mucho más ser apoderado de un cliente, ¿sí? Bueno, el procedimiento general. El ciudadano solicita mediante la herramienta CIEL. CIEL es el sistema de atención virtual, el nuevo sistema se llama CIEL. La registración del poder con certificación de firma domiciliaria, ingresando mediante la clave de seguridad social, debiendo consignar obligatoriamente un correo electrónico de contacto y optativamente un número de teléfono celular. Esto para todos los trámites que se inicien, este primer párrafo que ustedes van a ver, siempre para todos los trámites tiene que consignar el tema del correo electrónico y el teléfono, como bien lo dijimos. ¿Qué tiene que adjuntar para poder hacer el poder? DNI de frente y dorso del beneficiario, DNI de frente y dorso del apoderado, y constancia de número de beneficio. La constancia de número de beneficio va a ser en el caso que lo que vayamos a hacer apoderados para tramitar una pensión, derivada por supuesto, o en el supuesto que lo que estemos intentando tramitar sea un poder para percibir. Si es un poder para tramitar jubilación o pensión directa, desde ya que el número de beneficios no va a haber, con lo cual no vamos a tener que adjuntar esa constancia de número de beneficios. Bien, va a tener que declarar un domicilio donde se encuentre el ciudadano y el apoderado para ser visitados por el agente, debiendo ambos estar en el mismo domicilio, informado al operador en dicha situación, informando el operador dicha situación al requirente. Esto es así. Cuando nosotros iniciamos, vamos a hacerlo a través de la clave de seguridad social del cliente, vamos a iniciar esta atención virtual para registración de poder. Todos estos trámites los levanta un supervisor, salvo que lo puede levantar directamente un operador, pero los otros trámites, los de jubilación, pensión y demás, lo levanta un supervisor y se lo deriva al operador. Tiene la posibilidad, el operador, de levantarlo directamente, o si no, el supervisor lo levanta y se lo deriva. Bien, cuando lo recibe el operador, lo primero que va a ver, ahora vamos a ir viendo todas las opciones que tiene, que lo vamos a ir pasando de pantalla, pero lo primero que quiero que sepan es que el operador va a analizar todo, que esté todo cargado en ADP, el DNI del beneficiario, del apoderado, de todo, y una vez que está todo ok, avanza con el trámite, ¿sí? ¿Cómo avanza? El operador asignado, una vez, como dice acá, una vez verificado el tema de ADP y que esté todo ok, evalúa si la certificación de firma domiciliaria va a ser efectuada por personal de la UDAI, según el código postal, y por capacidad operativa, ¿sí? Si no, en su defecto, lo realizará el área de verificaciones y procede de acuerdo a dos supuestos.
¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer recién? Quiere decir, cuando lo recibe el operador, van a ver, para ver si lo pueden realizar ellos o no, lo primero que van a ver es el tema del código postal. ¿Pero qué código postal? El código postal que declaremos en el domicilio que nos vamos a encontrar, cliente y apoderado, para que venga el funcionario de ANSES a certificar la firma. ¿Está bien? Que ese domicilio puede o no coincidir con el del beneficiario. El apoderado puede ser un domicilio distinto. ¿Está bien? Ahora, lo que va a haber es, cuando hace mención, según el código postal y por capacidad operativa, se refiere a que si esa UDAI que corresponde que vaya a hacer esta certificación de firma, realmente tienen el personal suficiente para ir a realizarla. Porque está pasando que primero desde ya están yendo a trabajar a puertas cerradas y día por medio, y nos encontramos con un personal de riesgo que no está yendo a la SUDAI, o personal que tiene chicos en edad escolar y no tiene con quién dejarlos. Entonces está el número de gente de ANSES que está trabajando realmente es reducido, y a eso se debe esto de la capacidad operativa, ¿sí? Bien. Entonces, los dos supuestos serían, el primero es si la certificación de firma domiciliaria va a ser efectuada por personal de la UDAI de acuerdo al código postal y las disponibilidades. Se evalúa eso en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, tenemos la otra opción, es si la certificación digital de la firma va a ser efectuada por personal de la UDAI de otro código postal, en virtud del código postal informado por el ciudadano. En ese caso debe derivar el expediente a esa UDAI del código postal correspondiente y continuar con el trámite. Este trabalengua que está sacado del texto de la circular, lo que les quiere decir es lo siguiente. Las atenciones virtuales ingresan por el código postal del beneficiario, del solicitante, ¿sí? Del quien va a generar esa atención virtual, es decir, de nuestro cliente. Por ese código postal ingresan, es decir, si esa persona, vamos a suponer, tiene domicilio en Lomas de Zamora, le va a tocar la UDAI de Lomas de Zamora, ¿está bien? Ahora, si nosotros pusimos un código postal para que vaya a certificar la firma el personal de ANSES de otra localidad, vamos a decir Almirante Brown, por decir, ¿qué va a tener que hacer? Derivar ese personal de ANSES que recibió esa atención virtual, derivarla a la UDAI correspondiente, donde nosotros informamos ese código postal, para que personal de esa UDAI trabaje ese expediente. ¿Está bien? Entonces, esto tiene que ver con un tema de los códigos postales para que uno ponga por conveniencia donde le conviene que vengan a tomarle la firma. Bien. Después, si por cuestiones operativas la certificación de firma domiciliaria va a ser efectuada por personal de verificaciones, se deriva el expediente a la dependencia de verificaciones para su gestión. A veces pasa que por un tema de que no hay capacidad operativa o alguna otra cuestión, personal de la UDAI no puede concurrir al domicilio a tomar esta firma, entonces lo deriva a verificaciones y va a ser verificaciones quien se encargue de esto. El gran dilema que tenemos es que, por supuesto, sabemos que estamos en un periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cómo hacemos, siendo que la mayoría de nuestros clientes son personas mayores, para ponerlos en riesgo? Y esto al final se va a referir un poquito la doctora Karina con el tema de la violencia institucional. ¿Cómo hacemos para ponerlos, primero, que no tienen permiso para circular? Segundo, que son personas, las personas más vulnerables a esta pandemia. Estaríamos exponiéndolos a que se dirijan a nuestro estudio, o aún así exponiéndonos nosotros a concurrir al domicilio de esta persona, que tenga contacto con nosotros, que tenga contacto con la persona del ANSES. Realmente creo que esto trae mucho de qué discutir y de qué hablar. No me parece que es la forma correcta en que fue hecho. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más, pero quería hacer este paréntesis para hablar de esto, que me parece que es realmente interesante. Y otra de las cosas que también estamos planteándonos, imagínense si el tema de las verificaciones ya venían demoradas con anterioridad a todo esto de la pandemia, lo que tardaba una verificación, ¿cuánto va a tardar ahora las verificaciones y cuánto van a tardar los verificadores en concurrir a todos estos domicilios a certificar la firma? Realmente me parece que es algo que está hecho, digamos, a propósito, creo yo,
o en contra de nuestra labor, ¿sí? Ahora vamos a seguir y después voy a entrar en algunos detalles. Bien, entonces, teníamos que por cuestiones operativas, en este caso, si tiene que ir para verificaciones, se deriva el expediente a donde corresponde. Después, asignado el personal de la UDAI o el verificador que efectúa la visita y cumpliendo los estándares de seguridad, se le informa al ciudadano, mediante atención virtual, los datos de la persona que visitará para efectuar las certificaciones, informando nombre, apellido, CUIL, número de documento, comunicando que deberá estar poderdante y apoderado en el mismo domicilio para la certificación de las firmas. Esto es lo que le dije, lo que se agrega acá es que a través de la atención virtual nos informan los datos de quién va a concurrir a tomar la firma por un tema de seguridad. Pero ambas personas, apoderado y poderdante, tienen que estar en ese domicilio y en ese mismo momento. Bien, el personal de la UDAI o verificador asignado según corresponda efectúa la visita al domicilio informado de la atención virtual, munido de los formularios a completar, certificar, incluidos los formularios de inicio que correspondan firmar por el titular y apoderado para ser certificados en el mismo acto. Cuando se trate de poder para tramitar, y en este último caso, cuando se trate de un poder para tramitar, y en este último caso, los formularios deberán ser llenados por el apoderado el día de la atención presencial. ¿Está bien? Es decir, nos van a tomar la firma, nos van a certificar la firma y los formularios los tenemos que llenar nosotros como apoderados. Ya hablan acá del día de la atención presencial. Es decir, acá ya se habla de que en algún momento va a volver esa atención presencial y vamos a tener que llevar estos formularios. ¿Bien? En todos los casos se debe solicitar DNI para realizar la certificación de las firmas y certificar la firma del poderdante y el apoderado. ¿Bien? Completar los datos y certificar las firmas de acuerdo a formulario de carta poder, el 6.4 es el formulario de carta poder que todos conocemos, y este es un formulario nuevo, el 2.89, que es apoderado para la tramitación virtual. Una vez que nosotros tenemos estos dos formularios certificados, la certificación de firma domiciliaria con los requisitos vigentes en la presente y en su puesto de trabajo, el verificador lo que hace, o el funcionario de ANSES, escanea esa documentación que certificó y la agrega a este expediente electrónico que va a ser remitida al operador que lo trabajó en un principio. Esto si lo hace el verificador. Si lo hace directamente el operador, por supuesto no tiene que remitirlo a ningún lado. Escanea directamente la documentación, lo sube a ese mismo expediente y lo agrega, nada más, ¿sí? Después, el apoderado para tramitar prestaciones previsionales registra copia del poder que gestionó en el domicilio seleccionado por el ciudadano y continúa en el punto siguiente. En este caso van a ver, ahora lo que les quiero explicar es lo siguiente. Usted lo que tiene que tener en cuenta es esto: cuando le vienen a certificar la firma, esa carta poder, esos poderes, lo tienen que tener ustedes como apoderados. Que no se los quede el cliente porque los puede extraviar y es un volver a empezar, y mucho menos llevárselo el verificador o el funcionario de ANSES. Entonces, lo que ellos se van a llevar es una foto de lo que están certificando, que después lo van a subir electrónicamente, ¿sí? Y el trámite, una vez que está subido a esa atención virtual, se cierra como resuelto y como finalizado. ¿Está bien? Todo este proceso bastante engorroso, como verán, es el proceso que hoy tenemos que hacer para registrarnos como apoderado y poder iniciar un trámite como apoderado. Ahora después si quieren volvemos con esto, pero me parece muy importante ver el tema de las pantallas, desde cómo crear la clave de seguridad social, que por ahí es algo básico para muchos de ustedes, pero por ahí para otros no, a cómo se hace todo el trámite virtual desde el punto de vista de inicio personal, de inicio del beneficiario, no de inicio del solicitante, perdón, no de inicio como apoderado. Les explico por qué. Tenemos que salió esto una semana, más o menos, no hace mucho más que salió esto, una semana, 9 días más o menos es el tiempo que salió, y todavía no hemos podido hacer ninguno de estos de apoderado, con lo cual no tenemos esta experiencia. Comentamos a raíz de las circulares y del conocimiento que tenemos de cómo va a ser el tema, pero lo que sí hemos hecho es tramitar directamente como beneficiario, y eso es lo que le queremos compartir ahora. Lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Por supuesto que uno dice, si yo lo tramito directamente como beneficiario, ¿cómo me aseguro que esa persona después me vaya a pagar los honorarios? Y eso es un tema. Nosotros tenemos ciertos tips, decimos, prácticos que tratamos de hacer, que es
hacerle firmar un convenio de honorarios, si bien sabemos que en Seguridad Social el convenio de honorarios es medio para tomarlo entre comillas, hacerle firmar una carta poder, aunque esté sin certificar, pero es para que el cliente se vaya con esa sensación de, ya le firmé el convenio de honorarios al abogado, ya le firmé la carta poder, él ya hizo todo. Porque lo que nos está pasando, que ya nos han comentado colegas, es que gente del ANSES está llamando a los clientes diciéndole que ya se encuentra en condiciones de jubilarse y que si quieren ya pueden iniciar su trámite y que ellos mismos se lo inician. Entonces, hay que estar atentos de estos, hay que estar atentos en el sistema de ADP que esté encargado nuestro mail y nuestro teléfono para que no pasen estas cosas, que va a ser donde se va a contactar el ANSES, y sobre todo avisarle esta situación a la gente para que sepa que si bien pueden llamarle y decirle esto, es uno como profesional quien ya se está encargando de iniciarle su trámite jubilatorio, de pensión o lo que fuese. Pero hay que estar muy atento a estas cosas. Bien, ahora vamos a ir entrando a cómo crear la clave de seguridad social, que es un requisito muy básico pero indispensable para poder acceder a la atención virtual. En primer lugar tenemos la pantalla principal del ANSES, que es anses.gov.ar, que ustedes ven acá. Una pantalla que a diario va cambiando. Hoy que esta es la última, es de hoy, está así la primera pantalla principal. Lo que tienen que hacer ustedes una vez que ingresan a esta pantalla, ir a esta parte de acá arriba donde dice Mi ANSES, hacen clic ahí, van acá abajo que dice Crear clave de seguridad social, hacen clic ahí, leen todas las políticas de seguridad, que son siempre las mismas que establece la página, aceptan estas políticas de seguridad, y ponen el número de CUIL de su cliente, ¿sí? Y le dan continuar. Una vez que le dan continuar, les va a aparecer esto, que es el usuario, va a aparecer el nombre y apellido de su cliente, y les va a pedir que ingresen el número de trámite del DNI. El número de trámite del DNI, para los que no saben, es un numerito chiquitito que tiene el DNI, que se encuentra en los DNI nuevos justo al lado del número de documento, en esta parte, que ustedes lo van a ver en un cuadrito con una flechita en rojo, y en los DNI viejos lo van a encontrar en la parte de atrás, en la parte del dorso, el número de DNI. Ingresan el número de DNI y le dan continuar. Luego que le dan continuar, nos va a aparecer usuario, otra vez el nombre de nuestro cliente, y nos va a hacer una serie de preguntas de seguridad para habilitar la clave de seguridad social. Estamos teniendo un tema que ustedes van a ver ahí que dice que contás con 5 intentos para lograr habilitar la clave, caso contrario debes presentarte en una oficina de ANSES para habilitar la misma. Por supuesto que al tener las oficinas del ANSES cerradas no tenemos forma de ir personalmente a habilitarla. Lo que hemos detectado en algunos casos es que respondiendo cualquiera de las preguntas nos están habilitando igual, por suerte, porque antes teníamos que ir personalmente con el formulario UCI 007 que se bajaba de la página si se bloqueaba, y en el caso de que se bloquee por algún motivo, dejamos pasar unas horas y nos vuelven a habilitar las preguntas. Esa fue mi experiencia particular para habilitar esta clave. En fin, acá pusimos una de las preguntas a modo de ejemplo, donde nos dicen que seleccione del siguiente listado de ítem que hayas cobrado durante marzo del 2003. Se elige la opción, si es que la sabemos, si no ponemos no sé, o en el periodo indicado no cobré ninguna de esas. Vamos continuando con las preguntas, y cuando terminamos de responder esas preguntas, nos va a aparecer esta página que dice usuario, otra vez el nombre de nuestro cliente, tu identidad fue comprobada exitosamente. Y acá tenemos que crear la clave de seguridad social, recordando que tiene que tener entre 8 y 15 caracteres, como dice ahí, y por lo menos una mayúscula. Ingresamos la clave que elegimos, confirmamos la clave en la parte de abajo, y le damos crear clave de seguridad social. Una vez que está creada la clave, nos va a decir que fue habilitada. Tengan en cuenta que el nivel de seguridad de esta clave de seguridad social es nivel 2, que nos permite hacer muchas cosas, pero algunas no, como por ejemplo, el cambio del lugar de cobro no lo podemos hacer si no tenemos el nivel 3, que esa nivel 3 se hacía presencialmente en el ANSES y que hoy no se puede hacer. Así que para lo que nosotros tenemos que utilizarla con esta clave de nivel 2, nos basta y nos sobra, no vamos a tener un problema. Creamos, una vez que está habilitada exitosamente, le damos comenzar a utilizar, ahí abajo, vamos a ingresar el número de CUIL y la clave de seguridad social que creamos, y vamos a entrar a esta primera pantalla. En esta primera pantalla lo que vamos a ver es todos los datos
de nuestro cliente, y a través de esta pantalla vamos a poder hacer distintos tipos de consultas, entre las que, por ejemplo, nos sirve a nosotros, está el tema de la historia laboral, para poder hacer el cálculo si la persona puede o no jubilarse, el tema de las relaciones familiares, para saber qué tiene cargado o no en el ADP, y por supuesto, lo más importante hoy, con el tema de la atención virtual, el tema de los datos de contacto, ¿bien? Que es a lo que vamos a hacer hincapié hoy. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos esta pantalla, ven que debajo de mi ANSES van a encontrar un telefonito ahí. Ustedes van a hacer clic en ese telefonito, les va a abrir esta pantalla que es la de información de domicilio y contacto. En esta pantalla vamos a modificarle los datos y vamos a ingresar el número de teléfono nuestro y el mail nuestro, ¿sí? Una vez que ingresamos eso, le vamos a dar confirmar, y cuando le damos confirmar, nos va a decir que se nos envió un código de validación al mail que declaramos, y también, si cambiamos el teléfono, se nos envió un mensaje de texto al celular que declaramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el celular con el mensaje de texto, copiar ese código, y abrir el mail. El mail que nos llega a ANSES es este mail, que es el proceso de verificación de correo electrónico. Copiamos este código que figura acá abajo y lo pegamos en esta parte de acá, que es donde dice ingrese el código enviado al mail informado. Le damos confirmar y listo, se actualizaron los datos. Ahí le dan a aceptar y ahí quedan los datos actualizados. ¿Bien? Con esos datos actualizados, es decir, el procedimiento sería así. Viene el cliente, le creo la clave de seguridad social, le saco una foto al DNI, que después la vamos a tener que subir, ahora van a ver, de ambos lados, y que se vea bien nítida, y por supuesto retengo toda la documentación pertinente que necesite, certificaciones de servicio, recibos de sueldo, si es una pensión, acta de defunción, acta de matrimonio actualizada, si hay que probar convivencia, la prueba para probar la convivencia, toda la documentación. Pero lo importante es crearle la clave de seguridad social, avisarle que le voy a poner el mail y el teléfono mío, porque ahí se van a tener por varias las notificaciones, y una vez que está hecho todo esto, estamos en condiciones de ingresar ya a lo que es la atención virtual. La atención virtual es lo mismo, a través de la página principal de ANSES, van a ver ese cartel enorme amarillo que dice atención virtual, van a hacer clic ahí, y van a darle, van a ver esta primera pantalla, que yo ahora, antes de iniciar la atención virtual, voy a empezar a bajar para que vean todas las cosas que se pueden hacer. Los trámites que se pueden realizar son asignaciones familiares y de desempleo, asignación prenatal, asignación por maternidad, asignación por prestación por desempleo, inicio de jubilación y pensión, después, bueno, inicio de pensión en el caso de fallecimiento de un jubilado o de trabajador en actividad, es decir, directa o derivada, rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión, reclamo un haber no cobrado, van a haber un montón de cosas, ¿sí? Y los apoderados, fíjese que dicen abajo, la designación de apoderados se realizará con certificación de firma por parte de un agente de ANSES en el domicilio. Apoderado para jubilaciones y pensiones, para asignaciones familiares y para asignación universal por hijo. Bien. Después tenemos más abajo los trámites en que se pueden solicitar asesoramiento, ¿sí? Y después ya el cómo acceder, que nos explica qué es lo que tenemos que crear la clave de seguridad social, y más abajo lo que habíamos visto antes de la atención, el horario de atención donde se pueden ingresar los trámites y la cantidad de trámites diarios que se permiten ingresar. Bien. Entonces, entramos a la página, ahora sí, vamos a la parte de atención virtual. Ponemos el número de CUIL, recuerden que esta es la forma de ingresar un trámite como beneficiario directo, como solicitante, no como apoderado. Ingresamos el número de CUIL y la clave de seguridad social que nosotros creamos de nuestro cliente. Cuando ingresamos nos va a aparecer esta primera pantalla, que es la pantalla de atención virtual, que se denomina este sistema Ciel, ¿sí? Van a tener los datos de nuestro cliente, el nombre y apellido, el número de CUIL, y acá van a tener los datos de la atención un poquito más abajo, donde se les va a desplegar una serie de opciones con todo lo que se puede realizar. En este caso, van a ver que hay varias y acá hay más, acá yo las voy a ir pasando para que ustedes las vayan leyendo. Lo que vamos a solicitar es el inicio de una jubilación. El inicio de una jubilación, tienen que tener en cuenta lo siguiente.
va a aparecer, no va a aparecerle directamente como inicio de jubilación, va a aparecerle como asistencia para el inicio de jubilación. Esto lo pusimos a modo de ejemplo para tomar uno de los trámites que se pueden realizar. Entonces, eligen esa opción de asistencia para el inicio de jubilación, y lo que les va a desplegar un poquito más abajo ya es el mail y el teléfono. Ahí tienen que corroborar antes de mandar la atención virtual que realmente se haya actualizado todos los datos que ustedes pusieron. Es decir, que esté el mail suyo con el teléfono suyo, porque lo que figure en esta pantalla de atención virtual, ahí van a ser donde se van a mandar las notificaciones. Si ven que no figuran, cierran todo, vuelven a actualizar. Y si no, acá abajo, desde la misma pantalla, que dice hacer clic aquí, los redirecciona a mi ANSES para que lo puedan actualizar. Pero ahí es importante que estén sus datos. Bien, entonces, hacemos esto, bajamos con el mouse, y nos va a pedir que adjuntemos el DNI, fíjense lo único que les pide para hacer una jubilación. El DNI de frente y de dorso, ¿sí? Adjuntan esas dos imágenes, que ustedes las sacaron con su celular y las descargaron en su computadora, adjuntan esas dos imágenes, y a donde dice escribe brevemente tu consulta o pedido de asesoramiento, sencillo. Buenas tardes, por medio de la presente solicito el inicio de mi trámite jubilatorio, desde ya muchas gracias, saludos. O sea, no hay que explayarse mucho, salvo que sea algún caso en particular, donde uno quiera poner que se aplique, vamos a suponer, el exceso de edad, que se use el plan de moratoria ya enviado, pero el tema que tenemos, no enviado, generado, un plan de moratoria que esté generado y sin enviar en SICAM, el tema que tenemos es el siguiente: si nos explayamos mucho, puede que el operador de ANSES diga, esto está siendo presentado por algún abogado. Entonces, deberá registrarse como apoderado para tramitar el trámite si usted lo está haciendo como un apoderado. Porque es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil que una persona particular maneje ciertos términos como plan de moratoria, SICAN y demás. Uno pone esto y lo envía. Esto estamos hablando para iniciarlo como beneficiario, como solicitante, no como apoderado. Bien, aceptan los términos y condiciones y le dan enviar. Una vez que le dan enviar, le va a decir tu formulario ha sido enviado correctamente, mantente atento a tu mail para recibir novedades. Lo que van a recibir después de esto es este mail donde dice hola, el nombre de nuestro cliente para poder identificar a quién se refiere. Tu atención virtual está siendo procesada con el siguiente número de solicitud. Ya nos dan un número largo de solicitud, que no es número de expediente, es número de solicitud. Bien, tu formulario ha sido enviado correctamente, esto lo vimos recién. Bien, cuando nos llega ese mail, nos puede llegar ese mail, y otro mail que nos puede llegar es uno que dice, que acá no está, que es uno que dice que el operador que está realizando el trámite requiere cierta información, que por favor ingreses a atención virtual. Entonces uno ingresa de vuelta, cuando es requerida información por el operador, a la atención virtual, y ahí nos encontramos con esto. Este es uno de los casos que hicimos. Dice, te dejaron los siguientes comentarios. Se te envía cómputo de servicios de jubilación por Ley Moratoria 26970, se solicita que verifique los servicios en relación de dependencia, de estar incorrecto, enviar certificación de servicio. Si todo está correcto, dar consentimiento para el inicio de jubilación y expresar que no posee más pruebas para presentar en el expediente. Entonces, el operador de ANSES que recibió esto, ¿qué hizo? Armó el SICA, que es el sistema que tienen ellos, que ahora lo vamos a ver, del cálculo. Si da, perfecto, incluyendo en este caso había que comprar en moratoria, genera la moratoria el operador, hace el SICA el operador, hace todo el operador. Lo único que hicimos nosotros fue lo que vimos hasta ahora, actuando, como les dije, como solicitantes, no como apoderados. Entonces, el operador hace todo, nos envía esta leyenda, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es chequear en el SICA que él nos manda, que ahora lo van a ver. Esperen que vamos a pasar. Bien. Bueno, acá abajo nos habla de la asistencia de inicio, de qué es lo que se toma en cuenta. 60 años para la mujer, 65 para el hombre, los 30 años de aporte, etcétera, etcétera. Y que solamente pueden tramitarlo personas que residen en Argentina y no residentes en el extranjero. Bien, una vez que nosotros bajamos con el mouse en la pantalla, nos vamos a encontrar, aparte de la documentación que nosotros subimos, el DNI de frente y de dorso, nos vamos a encontrar acá con documento que envió el operador, el SICA. Descargamos ese archivo, ¿sí? Ustedes fíjense
acá debajo de dorso DNI y frente DNI, dice documento operador SICA, se descarga ese archivo y nos va a mandar en PDF el cómputo ilustrativo de esta persona, donde van a aparecer, por supuesto, todos los datos de la persona y todo lo que se va a tomar en cuenta a efectos de computar los años de servicio, incluyendo también el tema del artículo 19 del exceso de edad. Acá en el SICA sabemos que aparece todo, autónomo, relación de dependencia, aparece lo que compramos en moratoria, si aplicamos algún beneficio, en el SICA aparece todo. Leemos todo el cómputo, comparamos con la documentación que nosotros tenemos y la historia laboral de esta persona. Si todo está ok, hay que manifestarlo, que ahora lo vamos a ver, pero en caso que no esté ok, que falte algo, que acá no surja, tenemos que escanear o sacarle foto y subirla y reenviarle las certificaciones de servicio, recibo de sueldo o demás información o documentación que haga a la prueba que nosotros queremos hacer valer. Entonces, chequeamos todo. En este caso, justo dio que estaba todo perfecto, estaba todo bien. Una vez que está todo chequeado, en esta parte que dice escribe brevemente, se manifiesta que está todo ok y que no poseo más documentación que agregar. Y se envía, ¿sí? Si hubiese documentación que agregar, tenemos que agregarla acá, que dice agregar documentación adicional. Se hace clic ahí y ahí se agrega esa documentación. Pero si no, como les digo, tienen que manifestar que está todo ok y que no hay documentación que agregar, no hay más documentación en nuestro código. Entonces, se envía, dice, se han actualizado los datos, mantenete al tanto de tu mail para el seguimiento de tu consulta, y después nos va a llegar un nuevo mail donde dice, atención virtual finalizada, ANSES informa. Hola, otra vez el nombre de nuestro cliente, gracias por utilizar el servicio de atención virtual de ANSES, te contamos que hemos dado curso a tu solicitud, ¿sí? Ahí finaliza lo que es el procedimiento de atención virtual. Como verán, es bastante sencillo, lo más complicado es registrarse como apoderado, pero el inicio de manera directa, es decir, desde el punto de vista del solicitante, es bastante sencillo para el que más o menos maneja un poco la tecnología, sabe el tema de crear la clave, sabe el tema de subir documentación adjunta y demás, no requiere grandes complicaciones. Nos encontramos con muchas complicaciones que no se puede ingresar un trámite si la persona no tiene los requisitos cumplidos. Es decir, no podemos iniciar un feliz cumpleaños. Una persona que tiene más de 30 años de aporte y le faltan 2 meses para cumplir la edad, hasta que no cumple la edad, no se puede iniciar. Una persona que tiene servicios especiales o algún régimen insalubre, no se puede iniciar porque no está preparado el sistema para eso. Está preparado para el servicio ordinario, el servicio común. 65 los hombres, 60 las mujeres, 30 de aportes. No para regímenes especiales. Tampoco se puede iniciar retiro por invalidez. Hay un montón de cosas que todavía no se pueden iniciar, y el gran dilema y el gran problema nuestro es el tema del registro de poderes. Bueno, la verdad es que me hubiese gustado darlo un poquito más pausado, tenemos poco tiempo, traté de ir a lo más importante. Me gustaría saber, bueno, Cari, si hay alguna pregunta que podamos ir respondiendo, y también darte lugar a vos para finalizar con lo que vos tenés por el tema de la violencia institucional, que también es realmente un tema importante. No sé si estás por ahí, Cari. Bueno, vamos a ir mientras tanto. Dejo de compartir pantallas. Ahí está, perfecto. Ya le aviso al administrador. Bien, vamos a ir leyendo, a ver en el chat si fueron poniendo algo. Bien. Bueno, acá obviamente hablan de que es mucho riesgo para la gente, desde ya que sí, el tema del, me imagino que es por el tema de los poderes. Después, actuando como si fuésemos clientes, ¿tenemos alguna certeza de que el trámite avanza? El tema, acá nos preguntan, en el caso de que estemos pudiendo cargar el pedido de jubilación actuando... Hola. Hola. Hola, sí. Cari, ahora sí, no podía porque me tenía que habilitar. Sí. No hay problema. Andás contestando, sí, perfecto. Yo respondo después si querés ir leyéndome y diciéndome, mejor. Acá yo tengo una que dice, en el caso que estemos pudiendo cargar el pedido de jubilación, actuando como si fuésemos el cliente, ¿tenemos alguna certeza del que el trámite avanza?
En este caso que yo les mostré recién, que es un caso real que yo lo hice, lo que hice fue lo siguiente. Al día siguiente, vieron que cuando uno hace el seguimiento de expediente hay que esperar para poder chequearlo en la página de ANSES al día siguiente. El mismo día que nosotros ingresábamos un trámite no nos figuraba. Al día siguiente hacíamos con el número de expediente y ya nos figuraba. Hice el chequeo con el número de expediente y ya me figuró el expediente iniciado. Y entré a SICAN con la clave fiscal de la persona y figuró el plan enviado. Lo que todavía no enviaron, que obviamente yo no me quiero adelantar a pagarla para que no digan cómo supo, cómo descargarla y demás, la cuota de moratoria. Estimo que me va a estar llegando un mail con la misma para poder abonarlo. Ahora sí, Cari. Perfecto. Dice, ¿se puede iniciar un reclamo por error en la liquidación de la jubilación ya acordada? No, solamente en las opciones que están habilitadas, pero claro, igual decirlo nuevamente. Exacto, es solamente en las opciones que están habilitadas. Sin perjuicio de eso, a ver, tampoco es tirar por tirar porque vamos a terminar saturando más de lo que ya está el ANSES por la no atención de todo este tiempo y por la poca atención actual que tiene. Entonces, hay colegas que me dicen, bueno, pero yo igual me tiro un lance y pongo solicitud para asistencia en jubilación y ahí le mando la consulta de otra cosa. Para mí es demorar más lo que ya, más de lo demorado que ya está el ANSES. Entonces, tratemos de focalizar cuando esa opción, yo calculo que en algún momento se va a habilitar, cuando se habilite, canalizarla por ahí, que es por donde debe ser, y no tratar de forzar esa atención virtual y llevarla para el lado que nosotros necesitemos. Si bien es cierto que acá hay dos cosas que juegan. Genial lo que estoy proponiendo, pero también tenemos gente que se está quedando sin cobrar, tenemos gente que no pudo percibir, tenemos un montón de casos, o gente que le vino mal liquidado en la primera liquidación, y por qué el ANSES tiene que retener esa plata, siendo que esa plata le corresponde a la gente, y la gente hoy la necesita más que nunca. Entonces también es por eso que a veces nos llevan a forzar esta atención virtual para ese lado. Roberto, ¿qué pasa con la fe de vida que era necesaria, bueno, estaba en un stand-by hasta junio? ¿Se sabe Sigue algo igual. de eso? Sí, igual, perfecto. Se va a prorrogar, ya anunciaron que se prorroga, así que va a seguir todo igual por ahora. Muy bien. ¿Podés hacer alguna mención que te pedía con respecto a por qué no nos dieron a nosotros, los abogados, la IFE? Sí, el tema del IFE y luego amplió el concepto. Sí, cómo no. El tema del IFE es así. Es muy importante el problema que surgió, que incluso lo hemos tratado en alguna charla, más que nada también con la preocupación de los jóvenes abogados, que eran los que recién arrancaban, no tenían ingresos y demás. Nos decían, nos inscribimos al IFE y en algunos casos hemos recibido respuesta negativa, ¿sí? Pero más que nada los que estaban matriculados en provincia, que aportaban a la caja de provincia. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que decía el ANSES es lo siguiente. Momento, usted aporta a una caja previsional que no es ANSES, usted tiene una caja previsional profesional. La caja profesional suya es quien debería cubrir esta contingencia. Entonces, a usted el IFE no le corresponde. Cuando originalmente, incluso en el texto del decreto y demás, no se excluyó a los profesionales del cobro de este IFE y se habló de que este IFE estaba destinado, entre otras personas, monotributistas categoría A y B. Entonces, si yo tengo un profesional que no se encuentra excluido en el texto del decreto, que no se encuentra excluido por ninguna norma, y es monotributista categoría A o B, ¿por qué no puede cobrar el IFE? Ese era el gran dilema y el gran tema que, bueno, todavía estamos sin resolver. Exactamente. Nosotros, perdón, a nivel, digamos, las cajas de provincia o de Colproba, la respuesta que hemos recibido, que bueno, puede servirles este dato, es que en realidad eran muy celosos de las bases de datos, que la respuesta así interinstitucional era de que no contaban con la base de datos de todos los abogados, de los que estaban al día, con el pago de sus matrículas y demás. Esta base de datos, por lo menos Colproba, se iba a comprometer a pasársela al ANSES y ver ahí de ampliar el espectro. Nos referimos a este tema porque esto es lo que comenzamos diciendo en la charla, es nuestro trabajo, está vulnerando nuestro trabajo, pero estamos comprometidos y compelidos a ver si, porque esto es una situación de emergencia, donde el asistencialismo que se dio a nivel de la población también cabría para nosotros tranquilamente.
que no podemos realizar ningún trámite. Acá una colega pregunta, Roberto, en virtud de lo que explicaste, que si el sistema que prácticamente actúa solo, nos manda el cómputo ilustrativo pertinente, nos dice que igual no acredita las condiciones para, con la documentación que arribó, para cumplir los requisitos exigidos. ¿Cómo lo ingreso yo a todo lo que sé para confrontar esto? Y decir, no, realmente tiene los requisitos exigidos, llega. ¿Tengo algún campo donde yo pueda en la virtualidad poner esto, consignarlo, y tuviera que escanear la documentación? Sí, el tema es así. El sistema lo que frena automáticamente cuando nosotros vamos a iniciar es el requisito de la edad, ¿sí? Pero si nosotros cumplimos con el requisito de la edad, es decir, 60 años mujeres o 65 hombres, vamos a poder ingresar la atención virtual. Lo que va a hacer el operador cuando recibe ese trámite, analizarlo y me va a decir en una respuesta a esa atención virtual, usted tiene 28 años de servicio según SICA. Si usted tiene documentación que acredite que usted tiene 30 años o más, adjúntela. Entonces ahí está la posibilidad de adjuntar esa documentación que acredite. Pero únicamente para servicios comunes, es decir, no podemos hacer prorrateo, no podemos hacer un servicio diferencial, ni tampoco podemos hacer un retiro por invalidez, ni ahí que leí, ya te paso respondo. El RECO, claro. Son cosas que no se pueden hacer hoy con el canal virtual que tenemos vigente. Está bien, o sea que nosotros nos vamos a enterar de esta solución de emergencia, tomado de una pregunta que veo del chat, por supuesto, ¿no? De que este canal de excepción virtual, porque ya después se plantea subsidiariamente la presencialidad, nos vamos a enterar de la misma forma que opera hoy, como pasa en el IPS, que es verdad, como dicen acá, nosotros vamos a dar un curso de eso también, porque también se va a poder hacer por la web, en la entrada de trámites. O sea, nos vamos a enterar por la misma vía. Exactamente. Lo que nos va a informar la atención virtual, que el proceso fue finalizado, que la atención virtual se encuentra cerrada, y lo que nosotros tenemos que hacer es entrar. A partir del día siguiente tenemos dos opciones. Con la clave de seguridad social, vamos a la parte de datos personales, y ahí vamos a encontrar, de jubilados y jubilaciones y pensiones, y ahí vamos a encontrar la opción de expedientes, consulta de expedientes. Ahí les va a aparecer ya el expediente. Y si no, sin la clave de seguridad social, en la página principal de ANSES ustedes tienen para hacer consulta de expediente. Pasa que no les mandan la carátula por mail. Entonces recuerden que siempre el número de expediente empieza 024, el número de CUIL del cliente, los 3 números que correspondan al beneficio que solicitamos. Si tenían los 30 años de aporte, 004, si era una moratoria 24476 es 974, y si es una 26970 es 490. Pensión derivada 007, pensión directa 006. Ponen esos 3 números después del número de CUIL y después le agregan 5 veces 0 y un 1. Esto de 5 veces 0 y un 1, antes poníamos el 1 directo y nos salía. Nos encontramos con que si no ponemos los 5 ceros no podemos hacer la consulta de expediente, nos dice como que no existe el expediente. Así que ahora hay que poner los 5 ceros y el 1. Roberto, en la parte operativa, no es malo recordar todo lo que podemos hacer con la clave de seguridad social. Atento que tenemos que ir armando expedientes, ya sea que ahora, digamos, el interlineado vale, estamos diciéndole a los colegas que en el mientras tanto podríamos centrarlo con los recaudos pertinentes por la vía directamente del solicitante de la prestación, ¿verdad? Pero claro, si mientras tanto yo estoy armando, como dice acá, una pensión por fallecimiento y tengo que pedir una sábana de aportes del causante, una historia previsional, ¿la puedo hacer? ¿Cuál es la vía? Claro. Muchos ya lo sabemos, pero igual repetilo, por favor. Claro, ahí tenemos un tema porque lo primero que vamos a tener que hacer es una atención virtual para ADP, para acreditación de datos personales y acreditar el vínculo y el fallecimiento. Hecha esa atención virtual y cerrada esa atención virtual, es decir, finalizada, acreditado el vínculo y el fallecimiento, hacemos una consulta, una atención virtual de consulta o de asesoramiento para el inicio de pensión. Y ahí el operador nos va a mandar el SICA, ¿sí?, del fallecido. Lamentablemente no tenemos forma, sino de tener acceso a eso. Hay que hacer esa doble vía. Primero, atención virtual para acreditación de datos, donde acreditemos el vínculo y el fallecimiento, y una vez que esté cerrada esa, nos va a habilitar a la atención virtual para el inicio de pensión.
Roberto, bueno, lo teníamos como tip, decime si sigue vigente, que se podía realizar una falsa prueba, por así decirlo, y acá una colega está preguntando, ¿está bien que ella dice haberlo iniciado anterior al requisito del socioeconómico? ¿Cómo saber, si podemos seguir haciéndolo en esta virtualidad, saber si una persona pasa por el socioeconómico o no, antes de ponernos a trabajar el expediente? Claro, anteriormente, bueno, lo que hacíamos, por supuesto, íbamos presencialmente al ANSES, hay un formulario de consentimiento para el análisis del socioeconómico, y con ese formulario podíamos pedir que se le haga el socioeconómico para saber si lo pasó o no. Al tener hoy el ANSES cerrado, no tenemos esa posibilidad, y una de las, nosotros decimos trampita que hacíamos, era simular, sacar un turno con la moratoria 26970, es una moratoria que sabemos que quedó vigente para mujeres nada más, ya no está vigente para hombres, pero nos daba la opción, igual, nosotros podíamos cargar aunque fuese un hombre, simulábamos sacar ese turno, y la pantalla se quedaba pensando. Entonces después nos tiraba una leyenda, o con el turno asignado, o nos tiraba una leyenda que no pasó el socioeconómico. Esa era la forma que nosotros teníamos. Por supuesto, después cancelábamos ese turno, porque no lo íbamos a usar y era solamente al efecto de ver si pasó o no el socioeconómico. Yo lo hice el otro día, después que salió esto, por esta misma mujer, me lo dio, quiso decir que pasó el socioeconómico, y después inicié el trámite y no tuve problema, o sea, se puede seguir haciendo esa forma. Por eso, podemos seguir haciéndolo, que quería que lo dijeras. Claro, Muy recuerden bien. que es simular sacar el turno que dice turno por nueva moratoria, que figura así, Ajá, no sí. turno de jubilación común, el que dice nueva moratoria. Perfecto, perfecto. Bueno, también está bueno lo que vos dijiste, poner nuestro mail y nuestro número de contacto, avisándole al cliente, habida cuenta de lo que vos pusiste en las circulares, ¿verdad? Avisarle que estén atentos a y plantearlo como una suerte de que si hay alguna inconsistencia, personal de ANSES igualmente va a ir a verificar, pero que nosotros, por supuesto, porque va en sintonía con lo que dije al comienzo, teniendo en cuenta nuestros principios profesionales, la bioética, tenemos que decirle al cliente que vamos a consignar, obviamente, nuestro mail de contacto y demás datos. ¿No es así, Roberto? Exactamente, lo que aconsejamos siempre es avisarle al cliente y explicarle los motivos del por qué estamos haciendo eso. Nosotros, primero, que estamos continuamente chequeando el tema mail, y segundo, que nos enteramos automáticamente de las notificaciones. Algo a tener en cuenta importante, que no lo dije recién en la charla y creo que es muy importante, tengan en cuenta que los plazos por el cual los van a intimar para que acompañen documentación o manifiesten si está todo ok cuando les llega esta atención, la contestación de esta atención virtual, son 30 días corridos, no hábiles. Nosotros estábamos acostumbrados a los 30 días hábiles, administrativos, bueno, no, acá son 30 días corridos, así que tengan en cuenta eso, el tema plazo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, revisen siempre, a mí no me pasó, pero sí le pasó a un colega, revisen la casilla de spam o correo no deseado, porque a veces ANSES manda el mail, ustedes dicen no me llegó nada y resulta que está en spam o no deseado, así que es muy importante. Perfecto, ahí estás contestando justo una última pregunta que te estaban haciendo, el plazo para adjuntar documentación. Exacto, perfecto. Bueno, Tenemos problemas con las partidas, eso es sí. un problema que hoy te planteé a la mañana, bueno, trabajamos juntos con Roberto, por supuesto, tema de la solicitud de las partidas de matrimonio, nacimiento, vía web. ¿Qué sabes al respecto? ¿Cómo lo podemos subsanar? ¿Hay No, alguna forma? no, el gran problema que tenemos, por supuesto, que tenemos los registros cerrados, con lo cual no se puede ir presencialmente. Los registros únicamente están abiertos para recibir documentación original de casas de sepelios, porque hoy hasta las defunciones se cargan remotamente y después se presenta la documentación original. Es decir, ni siquiera van a labrar defunciones al registro, están cerrados con guardia mínima. Y nada, la información que tenemos es seguir esperando, que están muy demorados, que en algún momento las partidas van a llegar. Lamentablemente esa es toda la respuesta que pudimos llegar a conseguir. Hemos hecho reclamos, partidas solicitadas incluso desde antes de la pandemia que no han llegado. Lo que sí hemos notado que partidas que ya estuvieron digitalizadas en algunos casos sí llegan, que me ha pasado. Pero mientras tanto nosotros, discúlpame, podemos ir accediendo a la base del ADP con la documentación que tengamos para intentar impactar ese dato en el ADP, lo podríamos igual intentar.
Claro, el problema que tenemos es que sí podemos, por ejemplo, si tenemos el acta de defunción, mayormente Sí, la casa de sepelio. ejemplo, el acta, no la partida, pero tengo el acta, por ejemplo. Sí, sí, con respecto a la defunción no hay problema porque la casa de sepelio entrega un original y uno con ese original puede acreditar la defunción. El problema que estamos teniendo es que si nos viene a ver una persona que falleció ahora o viene en este momento para iniciar la pensión y nosotros tenemos que pedir partida de matrimonio actualizada, que es lo que quiere el ANSES para acreditar el vínculo, no tenemos cómo, ese es el tema. Entonces, salvo que justo esa persona venga con una partida de matrimonio que la sacó con posterioridad al fallecimiento y que la tiene en su poder. Pero si no, es técnicamente imposible porque... Correcto, correcto. Una colega pregunta si no se encuentra el expediente en la solapita Mienses y Sí, pasaron 4 días, ¿qué pasa? y en realidad es así. Lo que tenés que ver es que, porque en lo que nos llega, ojo con esto, uno inicia el expediente virtual, nos llega un mail que dice, se ha dado inicio a su atención virtual, pero después nos tiene que llegar el mail confirmando que se inició la jubilación, la pensión, lo que hayamos solicitado, y que la atención virtual se encuentra cerrada. Si no llegó ese mail, que ya está cerrada la atención virtual, todavía no trabajaron el expediente. Es decir, entró la atención virtual, pero todavía o está en manos de un operador o el supervisor todavía no lo bajó y se lo entregó al operador. Perfecto, perfecto. No sé si alguien más, sí, no, Sí, acá, bueno, por supuesto, estoy vamos a leyendo. tomarlo desde el lado, sí, estás viendo, estás viendo. Sí, sí, sí. Bueno, después creo que fuimos contestando todo. Bueno, ahora voy a poner en consideración, por supuesto, de la directora del Instituto de Seguridad Social. Acá veo varias colegas del instituto, Isabel, varias colegas, las saludamos. Tratamos de hacer lo más explicativo posible. No sé cómo estamos con el tiempo, Roberto, porque estamos acostumbrados a charlas ir, Sí. Acá ya estamos con tiempo tenemos que ir justo. cerrando, por favor. Bueno, perfecto. Yo lo que quiero agregar es, bueno, vamos a ir por los canales que correspondan. Si les pareció útil y explicativo esto, vemos, las charlas sabemos que son grabadas. Vamos a ver si además de la grabación podemos ver de tener algún acceso a que ustedes tengan este Power. Acérquense, planteen todas las inquietudes que tengan. Y bueno, yo sí quería referirme a que obviamente nosotros trabajamos esto holísticamente, que no es solamente verlo desde la mirada simplemente de lo prestacional de la seguridad social, sino también verlo desde el punto de vista del derecho de la vejez, un derecho de la vejez como rama autónoma de la seguridad social. Por eso hay multiplicidades de violencias y una de las violencias que estamos sufriendo actualmente, tanto nosotros como los adultos mayores, es la violencia institucional. Esta violencia institucional se ve manifestada en diferentes aristas que tiene que ver con esta falta de acceso, gente que está cesada. Bueno, tenemos miles de ejemplos, gente que está esperando esta prestación y no se da. Violentada en sus derechos, violentada en su derecho a la salud. Tengan en cuenta la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este es el primer, digamos, instrumento de carácter supraconstitucional que nosotros tenemos que siempre ponerlo de manifiesto en todas las peticiones y en todos los ámbitos, tanto administrativos como judicial. Aquí con esto, suerte que explicaba Roberto de verificación, imagínense que, bueno, nos ponemos en riesgo nosotros, se pone en riesgo la persona adulta mayor, el verificador que también tiene que hacer su labor, porque también tenemos que apelar a la empatía, que son trabajadores en definitiva, y que en materia, como lo decimos en alguna charla también con Roberto, en materia laboral, prima hermana de la seguridad social, hay con respecto a los distintos DNU y los trabajadores, lo esencial y no esencial, también no se ven a veces cubiertos por si realmente se trataría de una enfermedad profesional o no, y se invierte la carga de la prueba con respecto a saber si lo contrajo o no en el ámbito de trabajo.
aún sido declarada esencial. Caso ANSES, por ejemplo, tiene que demostrar la cantidad de casos que se han producido en el mismo lugar, bueno, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque si no lo miramos de esta forma, estamos mal como Estado garante del bien común. Una de las más lindas definiciones de derecho la dio el doctor Negri, hay muchos colegas de Lomas que también son matriculados de esta casa, que decía proyecto de armonía social basado en el respeto de la persona humana. Si no hacemos un proyecto de armonía donde todos los actores sociales se vean comprometidos y compelidos a que realmente actúen proactivamente y se produzca esta sinergia, no creo que esto resulte. Pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible, seguir bregando por la seguridad social, el derecho de la seguridad social va a seguir, va a existir, nuestra acción va a seguir, nuestro patrocinio, y creo que hay mecanismos, hay bases de datos, hay abogados que están registrados en ANSES, hay abogados que no están registrados en ANSES, por supuesto que eso sí vamos a bregar porque los que están registrados en ANSES y que están en la base de datos, que son previsionalistas, por supuesto se los ponga en una situación de privilegio, por así decirlo, frente a otros que no lo son, porque son especialistas, porque hoy se tiende la especialización en un área determinada. Y esto no es un dato menor. Esto le da seguridad, certeza jurídica a todos, a las personas, a los ciudadanos que acuden por nuestros servicios, y también no va a atentar contra una mala administración en justicia en definitiva.